Pues lo comentábamos hace unos minutos y ahora, por supuesto, vamos a dar paso a este rinconcito donde siempre tenemos algo que aprender con Psicología Centro y, por supuesto, con nuestro gran amigo y compañero Juanjo Pérez, que viene una vez más a brindarnos pues sus conocimientos y a resolvernos dudas sobre temas muy concretos. Esta mañana, por ejemplo, vamos a tratar algo que todos en la vida en algún momento tenemos que afrontar, es algo ineludible, y vamos a pedirle unos consejos y unas ideas para, bueno, lidiar con esto. Os estoy hablando más concretamente de la pérdida de un ser querido. Hoy vamos a hablar sobre el duelo. Muy buenos días, Juanjo. Buenos días, Chema, ¿qué tal? Muy bien, pues tratando un poco de arrojar un poco de luz, porque bueno, es algo que siempre o nos toca directamente de cerca o nos toca a algún ser querido, algún amigo, alguien cercano, y bueno, es una cosa muy seria y me imagino que a nivel psicológico bastante agresiva, la pérdida de un ser querido. ¿En qué consiste exactamente el duelo? Bueno, el duelo es un proceso, en principio normal, en el que nuestra mente, digamos, se intenta adaptar a una pérdida, ¿no? El duelo podemos ampliarlo no solamente a la pérdida de un ser querido, sino también podemos llamar duelo a cuando se pierde un trabajo importante, una pareja, una capacidad. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que una persona pierde la visión. Claro. Atravesaría un proceso de duelo, que son cambios emocionales que se realizan con el objetivo de adaptarse a esa nueva situación. Es decir, el duelo en sí, la finalidad que tiene es adaptarnos, ¿no? El final del duelo es adaptarnos, aunque a veces, como ahora iremos viendo, se puede complicar. Exactamente. Podríamos decir exactamente, bueno, como bien resumías, una pérdida en general. No tiene que ser un fallecimiento, puede ser, para una persona puede ser igual de agresivo o de devastador, como comentabas, la pérdida de un trabajo o incluso de una pareja, ¿verdad? Claro. El tema es que, claro, el duelo por una pérdida de un ser querido suele ser más intenso, claro, aunque, curiosamente, menos duradero. Esto es curioso porque mucha gente dirá, bueno, a mí me dolería mucho más perder a tal familiar que rompes con mi pareja. Pero claro, cuando perdemos un familiar, ahí rápido aceptamos que es para siempre. Eso es. Sin embargo, una pareja siempre podemos estar arrastrando, bueno, es que si le digo tal, es que si pasa tal, es que si... Y entonces eso puede alargar el duelo. Nos dificulta más la aceptación, que como decía es el final del duelo. Exactamente, sí, un poco, ¿no? Esa fase que yo creo que también se atraviesa, por ejemplo, en una ruptura, que es el voy a intentarlo a la desesperada, el qué estará haciendo, porque como tú dices, no hay un fin. Esa persona sigue desarrollando su propia vida y puede ser en algunos aspectos más doloroso y alargar un poco este proceso. Me gustaría preguntarte, bueno, nosotros hemos ido recopilando varias preguntas que no sé si pueden servir a la hora de que tú nos expongas el tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las fases que se atraviesan durante una pérdida? Bueno, se atraviesan varias fases, pero cada duelo es muy personal. Es decir, no siempre tienen por qué atravesarse todas las fases, ni siquiera en el mismo orden, ¿vale? Pero por hacer un breve apunte sobre estas distintas fases que suelen darse o que pueden darse, podríamos empezar comentando una primera fase de shock, de impacto inicial, que es un poco ese bloqueo, ese no reaccionar que puede dar paso a una fase conocida como negación. En la fase de negación no terminamos de aceptar lo que ha pasado. Decimos, no, esto no ha podido ser, ha tenido que haber algún error o tal, es decir, como que no afrontamos la realidad. Estamos negándola, por lo tanto, aunque sea una primera fase del duelo, todavía no estamos procesando. Un poco nuestra mente nos dice, no estás preparado para afrontar esto, espérate. Sí, digamos, se aferra un poco a no hacerse a la idea. Claro, eso es. Después de esta fase, podría venir una fase de negociación, es decir, que haces trato, incluso porque claro, nos podemos plantear, bueno, ¿qué negociación cabe cuando perdemos un ser querido? ¿No? Claro. Ahí no cabe negociación. Esta negociación puede ser incluso, a lo mejor en personas creyentes, pues podría ser hasta negociación con Dios, ¿no? Claro, exactamente. Que a lo mejor si todavía no lo hemos perdido, venga, que no pase nada y hago tal.
o es decir, cosas... Exactamente, un poco intentar buscar una solución y decir, esto todavía tiene arreglo. Claro, que eso, como decíamos antes, en los casos de, por ejemplo, de ruptura, esta fase se alargaría más. En la fase de duelo por pérdida de un ser querido, esta fase sería pues más breve, ¿no? Porque hay poco que negociar, Exactamente, ¿no? no procede. Después de esta fase, pues podría venir una fase de ira, de rabia, ¿no? Que esta fase que también es buena porque nos moviliza, nos empieza ya a meter un poco en la realidad, aunque claro, esa rabia hace daño, pero no hay que tenerle miedo a las emociones aparecen por algo y esa rabia pues también está cumpliendo su función, que como decía es la de movilizarnos, desfogar sentimientos. Exactamente, incluso yo creo, vamos, no lo sé, corrígeme si me equivoco, que como bien has dicho, negarlo, intentar reprimirlo puede incluso llegar a ser más dañino que la propia rabia, por decirlo de alguna forma. Claro, por supuesto, es decir, cada una de estas fases tiene su razón de ser, pero si se alargan cualquiera de estas fases, menos la última, que es la aceptación, si se alarga cualquiera de estas fases puede ser muy dañina. Si se alarga la rabia también. Claro. Es decir, por ejemplo, vamos a imaginarnos pérdida de un ser querido, la rabia es porque pensamos que los médicos no hicieron lo suficiente, ¿vale? Pues vamos a imaginarnos que esa persona está alargando esa rabia durante años, ¿no? Pues eso le está haciendo mucho daño también, ¿no? Le está impidiendo avanzar en ese proceso de duelo. Bueno, después de esta fase podría venir una fase de tristeza, de los sentimientos que solemos asociar comúnmente más al duelo, pero simplemente es una fase, como estamos viendo. Es decir, hay otras fases del duelo, pero bueno, esta es la que se suele conocer más a nivel popular, digamos, esta fase de tristeza, bueno, que aquí creo que no hace falta que explique demasiado. No, sí. Porque claro, bueno, la tristeza, la pena, el recuerdo con nostalgia, ¿vale? Y bueno, y ya después de esto concluiríamos el duelo, como decía, con la fase de aceptación, que es un poco la finalidad también de la terapia y la finalidad del duelo en sí mismo, ¿vale? Porque terapia no hace falta siempre en los periodos de duelo. Y claro, entonces esta fase pues consistiría un poco en aceptar un poco eso, que simplemente pues oye, pues nos ha pasado esto porque a mucha gente le pasa, nosotros somos una persona como cualquier otra, que estamos expuestos a ese tipo de cosas y que bueno, y que tenemos que aceptar un poco que, como se suele decir, que la vida es así, ¿no? Eso es. Ajá. ¿Y cuánto puede llegar a...? Me imagino que, bueno, eso es un poco difícil de calcular, pero ¿cuánto puede llegar a durar un duelo? Por ejemplo, por una familiar querido. Bueno, la duración es muy variable, por supuesto, ¿vale? Pero sí que hay un dato respecto a esto que a mucha gente le sorprende cuando se lo comento. Sobre todo le sorprende a gente que no ha perdido a nadie. Exactamente. Claro. Porque claro, muchas veces cuando anticipamos el día que yo pierda a mi madre, mi padre o quien sea, ¿no? Es que no voy a levantar cabeza, tal, anticipamos eso. Claro. Pero después, realmente, antes de 2 meses los síntomas del duelo ya han empezado a bajar de forma importante. Esto no quiere decir que en 2 meses nos dé igual. Es más, no nos va a dar igual en 40 años. Exactamente. Sin embargo, estamos hablando de los síntomas intensos, de tristeza, de rabia. Hay veces que incluso en menos de 2 meses, pues la persona ya está llevando una vida normal, se acuerda, llora, etcétera. Exactamente. Pero no tiene por qué durar tanto como nos creemos. Ya después iríamos adaptándonos poco a poco, podríamos ya estar hablando, depende del caso, semanas, meses, algún año, no muchos años, ¿no? Es decir, a lo mejor 1 año, 2 años, venga, podríamos poner ahí el límite que todavía nos estemos adaptando. Pero claro, los síntomas, se tiene que ver una evolución en esos síntomas. Digamos exactamente, no es ese bloqueo intenso, esa fase de cortinas cerradas y de oscuridad, digamos. Pues, de lo contrario, estaríamos hablando de duelo patológico. Si alguien me dice, pues hace 3 años perdí a un familiar y todos los días estoy llorando, bueno, pues eso ya nos tiene que poner en alerta de que, bueno, ahí hay un duelo no resuelto. Ajá. Un duelo patológico, exactamente. Es un duelo no resuelto. ¿En qué se diferencia del duelo normal? Bueno, sobre todo en cuestiones de duración, como estábamos comentando, ¿no? El duelo normal se suele ver una evolución a través de estas diferentes fases que comentábamos antes,
El duelo patológico pues puede durar más tiempo. La cualidad de esos síntomas, por ejemplo, la fase esta que hablábamos de tristeza, se puede acompañar de sentimientos de autorreproche, en la mayoría de los casos injustificados, ¿no? Es decir, mucha gente se siente mal por cosas que bueno, que cualquiera que lo escuche de fuera sabe que no tiene que sentirse mal por eso, pero Claro. la persona no puede evitar sentirse mal. Eso es un poquito quedarse aferrado, ¿no? En la fase de tristeza, por ejemplo. Ujú. Eso es decir, es una buena forma de verlo. En definitiva, el duelo patológico sería quedarnos aferrados en cualquiera de las fases, con la excepción de Ajá. la aceptación. Exactamente. No mover, no avanzar, digamos. Exacto. Ajá. Tengo por aquí varias preguntas también de los oyentes, por ejemplo, bueno, uno de nuestros oyentes que no nos deja su nombre, pero sí me deja unas cuantas preguntas. Por ejemplo, dice, hace poco he perdido un familiar cercano y tengo una duda. ¿Nos ayuda el quedarnos con cosas que le pertenecían? Es decir, desde un objeto insignificante a un coche. ¿Nos ayuda en algún sentido o puede Bueno, ser dañino? Es una pregunta muy interesante porque pasa con bastante frecuencia. En principio no es necesariamente dañino, ¿no? Pero sí que nos puede dificultar avanzar en estas fases de duelo, ¿no? En ocasiones este tipo de cosas que nos quedamos de los seres queridos que perdemos llegan a convertirse casi en una especie de talismán o de amuleto, ¿no? Es decir, que necesitamos tener siempre con nosotros y por lo tanto siempre con nosotros esa emoción, nos estamos recordando continuamente la pérdida. Claro, es un poco, nos reabrimos la herida nosotros solos, ¿no? Claro. Por decirlo de alguna forma. Claro. Entonces, claro, eso nos va a hacer tenerlo muy presente. Ya que habla de herida, me parece interesante hacer el símil, ¿no? El proceso de duelo sería un proceso de cicatrización de una herida, Ajá. ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas puede ser precisamente tocar la herida. Claro. Tocar la herida va a hacer necesariamente que no cure, hombre, pues no necesariamente, pero aumentamos el riesgo de infección, podemos alargar la duración de esa herida. Sí, podría tener un efecto, haciendo un símil médico, podría tener un efecto de analgésico que te alivia, pero no te cura, digamos, ese objeto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Incluso, como decimos, puede alargar el problema. Comprendo. Nos comentan también por aquí, por ejemplo, en la pérdida de un familiar cercano, ¿cómo apoyas al resto de la familia si eres tú el que está más afectado que ellos? ¿Es posible? ¿Debes cargarte esa responsabilidad tú de animar a los demás? ¿O debemos dejar que cada uno pase por el duelo a su propia forma? Bueno, en los momentos en los que estamos hablando de un núcleo familiar donde ha habido una pérdida, ¿no? Ahí lo que es desaconsejable es, digamos, hacerse el fuerte, ¿no? Decir, venga, voy a tirar yo de la familia. Sea Claro. el que peor lo está pasando o sea el que menos, pero lo está pasando mal también, ¿no? Es decir, no nos conviene, como dices, cargarnos esa responsabilidad. La claro. mejor manera que tenemos para ayudar a la gente que está atravesando un duelo, y ya aquí hablo ya sea familia o no sea familia, lo estemos pasando nosotros también o no, es favorecer la expresión emocional, sobre todo en los primeros momentos, en las primeras semanas, favorecer la expresión emocional, es decir, no tener miedo a sentarte con alguien y llorar juntos, ¿no? Exactamente. Es decir, le tenemos mucho miedo a la tristeza, ¿no? Pero como decía al principio, todas las emociones están ahí por algo, y la tristeza también. Entonces lo que convendría más afrontarlo es eso, más que decir, venga, que no pasa nada, ánimo y tal, no, sino... Venga, pues sí, es verdad que es una cosa triste. Vamos a llorar juntos, ¿no? Exactamente. Y luego también, por ejemplo, una de las dudas que suelen plantearse más comúnmente es esa sensación de quizás debería haber pasado más tiempo con esta persona, podría haberlo disfrutado más. Quedarte con esa sensación de tarea pendiente es común. Muy común. Y también nos tiene que poner un poco en alerta de no pasarnos un poco al extremo, ¿no? Es decir, es raro pues perder a alguien y que no se nos quede alguna cosilla como esta, por ejemplo, tenía que haber pasado más tiempo, tal, ¿no? Es esperable incluso ese tipo de pensamientos. El problema es que esos pensamientos continúen ahí, continúen e incluso vayan a más, y que nos reprochemos, nos castiguemos mucho. Es decir, tenemos que ser indulgentes con nosotros mismos, ¿no?
especialmente en casos como, por ejemplo, esto que me dices, tenía que haber pasado más tiempo. Pues nos podemos preguntar, ¿realmente por qué no has pasado más tiempo? Hoy en día el tiempo para muchas personas, por desgracia, es un bien muy preciado, ¿no? Eso es. Entonces, claro, muchas veces tenía que haber pasado más tiempo, sí, pero venga, si soy realista, si me voy al pasado, ¿qué tenía que haber hecho? Dejar de trabajar, dejar de atender mis responsabilidades en otros ámbitos. Totalmente, es un poco no castigarnos porque, bueno, me imagino que el tiempo que uno emplea para todo es en propio beneficio, no en plan egoísta, sino que tú tienes que vivir tu vida, necesitas trabajar X horas, atender a tal gente, y me imagino que es como tú dices, ¿no? Un poco en retrospectiva, si no lo hemos aprovechado más, debe de haber un motivo, ¿no? No castigarnos por eso, digamos. Claro, eso es. Comprendo. Y una última pregunta que tengo por aquí. ¿Es recomendable acompañar un duelo con medicación? Bueno, interesante pregunta también, porque mucha gente se encuentra con esta tristeza del duelo, con estas rumiaciones continuas, y dice, yo así no puedo estar, y va al médico a que le mande algo, ¿no? Pero claro, esto realmente se parece a otras cosas que hemos hablado, puede tener un efecto contraproducente. Se suele desaconsejar totalmente medicar el duelo normal, ¿vale? Ajá. Es decir, un proceso de duelo normal está totalmente desaconsejado medicarlo. Cuando ya hablamos de duelo patológico, entendemos que ya lleva un tiempo de evolución, etcétera, pues sí que se podría plantear algún tipo de medicación, pero el duelo normal jamás. Y el motivo de esto es porque la medicación, digamos, nos anestesia y nos impide elaborar esa pérdida. Claro, nos impide un poco, exactamente, es un poco como te lo tapa y tú no eres consciente de que eso sigue ahí, no llegas a afrontarlo, ¿verdad? Claro, aquí sí que encaja muy bien el ejemplo que tú mismo ponías antes del analgésico para el dolor. No nos cura una lesión, pero hace que no nos duela y venga, y ya estoy bien. Pero no, cuando dejemos de tomar un analgésico nos va a doler igual o incluso más porque no hemos estado atendiendo esa lesión, ¿no? Exactamente, entonces podríamos decir, yo siempre me lo llevo un poco a términos de calle, ¿no? Para entenderme sobre todo yo, podríamos decir, bueno, que tiene que ser cuando, como tú decías, cuando salten ciertas alarmas, cuando ya el duelo esté más prolongado de lo normal o veamos un estancamiento, ¿no? Quizás hay que buscar otro tipo de ayuda. Eso es, o en caso en que los síntomas sean muy, muy, muy intensos, ¿no? Decir, por ejemplo, de un bloqueo total, incapacidad de hacer nada, pues bueno, ahí pues se podría recurrir. No sería es decir, no es la situación ideal, pero claro, muchas veces pues tenemos que, como se suele decir, matar moscas a cañonazos, ¿no? Exactamente. A veces. Pues algún consejo que quieras dejar como última reflexión, como última frase para alguien que esté afrontando un duelo, ya no de un familiar, de cualquier tipo de duelo que podamos hablar. ¿Algún consejo general que pueda por lo menos ayudarnos? Pues sí, me gustaría hacer hincapié sobre todo en esto de la expresión emocional, porque muchas veces incluso en la sociedad, como decíamos, nos da mucho miedo la tristeza, el sufrimiento. Tenemos la sensación como de que es contagioso, ¿no? Entonces no queremos ver a alguien llorando delante nuestra. Intentamos decirle, venga, no pasa nada. Exactamente. Si nos fijamos, incluso en el propio duelo, allí en el funeral, hay gente que trata de decirte, venga, no sé qué, tal. Sí, un poco, intenta animarte y dice, oye, que ahora toca sufrir, no hay que tener miedo a sufrir, ¿no? Entonces, y eso en el tiempo después, pues exactamente igual, durante, como decía, las primeras semanas y tal, oye, ayudarle a esas personas a que saquen sus emociones que están sintiendo, a que las liberen y a que las elaboren. Es incluso, entonces podríamos decir que a esa persona le ayuda más, incluso que le hagas solamente compañía, que lo acompañes en ese llanto, en ese mal rato, que estés intentando forzarlo a animarse en un momento que no es que no es el oportuno, ¿verdad? Exacto, muchas veces simplemente, como bien dices, la compañía y el silencio, porque es verdad que en esos momentos uno se plantea, ¿qué le digo? Claro, oye, es un poco... A lo mejor nada es la mejor opción de todas esas cosas que estás barajando, a lo mejor si te callas es lo mejor.
¿no? Estupendo. Bueno, también me imagino, por supuesto, que en caso de ayuda, siempre es bueno, o no tiene nada de malo ponerse en manos de profesionales para poder hablar, pues como estamos hablando tú y yo ahora mismo. Por ejemplo, en Psicología Centro, atendéis también casos de duelo, prestáis ayuda. Me imagino vuestros servicios incluyen un poco el echar una mano, ¿no? En este sentido. Claro, cuando hablamos de duelo normal, en las primeras fases, la intervención sería básicamente pues esto que decía, ¿no? La expresión emocional, el prevenir duelos patológicos si se perciben por ahí ideas como las que decíamos antes de cierto autorreproche o culpa. Eso es. Y ya en el duelo patológico pues ya sería una intervención más centrada en los síntomas que se presenten en cada caso. Exactamente. Yo por mi parte decir, bueno, que muchas veces, o las pocas veces que por suerte son poquitas que he tenido que lidiar con estas cosas, hay mucha gente que es muy cabezota, muy dura de mollera y le cuesta muchísimo abrirse a amigos o a personas cercanas. Yo creo que sería recomendable también en ese sentido, ¿no? La objetividad que da un profesional. Claro. En ese sentido es liberador incluso. La objetividad y en los casos que tú comentabas ahora, pues también un poco esa privacidad, ¿no? Decir, pues mira, aquí puedo decir lo que sea, puedo hincharme de llorar, que aquí se queda, ¿no? No voy a dar una imagen de débil, que mucha gente tiene miedo a dar esa imagen. Otro de los fallos de la sociedad, no nos permitimos ser débiles, ¿no? Mostrarnos débiles. Exactamente. Es un buen lugar, lógicamente, para expresarse y, como decía, para prevenir la posible aparición de un duelo patológico, preveniendo ciertas ideas, o si ha aparecido, bueno, pues para tratarlo. Fantástico. Pues yo creo que hemos tratado todo lo que tenían en mente nuestros oyentes y yo creo que ha quedado todo clarísimo. Me gustaría que nos comentaras dónde podemos encontrarte. Bueno, pues mi consulta está en calle Canaleja, al principio, bueno, a la altura de donde estaba el Niza, en la acera de enfrente. Ajá, fantástico. Y nada, y para pedir cita, pues bueno, el teléfono 638-520-219 o el fijo 95250-1231. Fantástico. De todas formas, si alguien tiene dudas o está escuchando la entrevista y no le ha dado tiempo a apuntar, solo nos lo tenéis que pedir. Nosotros aquí también tenemos todos los datos para ponernos en contacto con Psicología Centro. Pues solo me resta darte las gracias sobre todo por este tiempo que nos dedicas, por esta ayuda y por prestarte, ¿no? a escuchar a nuestros oyentes, que siempre es una cosa de agradecer. Así que desearte lo mejor, Juanjo Pérez, a ti y a todo tu equipo. Y que nos veamos pronto. Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, aquí estoy yo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.